Si te han ocurrido muchas situaciones en tu vida, situaciones dolorosas o difíciles, como una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, la pérdida de salud, dinero, la pérdida de un ser querido, entre otras, recuerda mi eslogan: todo en la vida tiene un propósito, solo debes descubrir cuál es. Por eso hoy quiero contarte una historia de la vida real, bastante inspiradora, que te va a demostrar que esto es real. Todas las situaciones que atravesamos en la vida, por más dolorosas que parezcan o que se sientan, tienen un propósito maravilloso detrás, lo que yo llamo tiene bendiciones ocultas. Así que quédate viendo este video hasta el final, porque después de esto te vas a sentir realmente motivado a descubrir el propósito detrás de lo que estás atravesando. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte para seguir recibiendo dosis de inspiración para tu crecimiento personal y superación del duelo. Y por supuesto, quiero presentarme para los nuevos. Mi nombre es Angie Giraldo, soy hermana de un ángel y autora de la trilogía del propósito, que después de leer va a cambiar tu forma de ver y vivir la vida. Te permitirá entender el propósito detrás de la muerte y para qué viniste a este mundo. Ahora sí, el tema de hoy. Hola, hola amigos y familia, espero se encuentren súper bien, que estén teniendo un día maravilloso, cargado de muchos sueños, intenciones y retos por cumplir. Bueno, hoy quiero contarles una historia que realmente me inspiró y realmente cuando la escuché dije, tengo que compartir esto en mi canal de YouTube, tengo que contar esta historia y contarles mi análisis de cómo una pérdida tiene un propósito detrás. Y la historia es de Bart Millard. Voy a contárselas de a poco para que sea más emocionante. Quiero decirles que él de pequeño sufrió una situación bastante complicada con su padre, que lo maltrataba muchísimo. De hecho, también su madre, desde que él era muy pequeño, lo abandonó, lo dejó solo con su papá maltratador. Y esto para él comenzó siendo algo muy difícil, porque él decía, ¿cómo es posible que mi mamá, la que tanto me quería, me deja con este monstruo? Él mismo también consideraba a su padre un monstruo porque realmente lo maltrataba muchísimo. Pero aún así el papá estuvo al tanto de su crecimiento y de su cuidado y vivieron juntos hasta muy adultos. Bueno, resulta que él, en búsqueda de salir adelante con su vida, empezó a dedicarse al fútbol americano, porque su padre decía que todos los Millard, o sea, los de su apellido, de su familia, de su generación, eran deportistas. Entonces que él tenía que hacer un deporte. Entonces se dedicó al fútbol americano, estuvo en temas de la época como universitaria, preparándose para esto, todo con el objetivo como de cumplir esa expectativa del padre. Pero resulta que en uno de sus entrenamientos se fractura. Esta fractura hace que no pueda volver a retomar el deporte en su vida. Eso fue una completa decepción para su padre, que le exigía, que lo maltrataba, que, mejor dicho, hasta lo desmotivaba muchísimo respecto a sus sueños, porque le decía que eso, soñar, no servía para nada. Bueno, primera pérdida, se fracturó y perdió la posibilidad de seguir desarrollando este deporte o de seguir jugando lo que era el fútbol americano. Empezó siendo una situación muy difícil, pues imagínense, su papá cada vez más decepcionado de él y él sintiéndose súper mal, pero trajo un propósito muy bonito, y es que justo después de esto, como ya tenía pues digamos los pies enyesados y todo el cuento allá en la universidad, debía igual hacer algún otro programa, entonces buscó algo que pudiera hacer en silla de ruedas y se fue a colaborar en el grupo de canto. Súper curioso. Resulta que él ni siquiera se fue a cantar, porque él decía que él no cantaba, bueno, que simplemente quería ver cómo podía colaborar con el grupo y todo. A él le empezaron a dar como unas funciones, digamos, de apoyo logístico, y una vez él estaba solo en el escenario y se puso la diadema porque se mantenía escuchando música, le encantaba la música, tenía su diadema puesta y él muy concentrado era cantando a todo pulmón. Y resulta que la profesora de canto pasó y vio que él estaba cantando, pero no alcanzaba a escuchar su voz porque también la música no solo estaba en su diadema, sino que había ruido externo. Entonces ella apagó todo y quedó él solito con la diadema, o sea, él con su super música ahí concentrado, pero en el exterior, o lo que estaba la profesora ahí afuera,
pues estaba escuchando absolutamente todo, su voz a capela, y quedó realmente sorprendida porque dijo que tenía un talento increíble. Después de esto, bueno, lo puso como actor principal para una obra que se estaba realizando. Él dijo que cómo así, que por qué, que él qué había hecho, que no estaba participando. Y ella le dijo, tú lo vas a hacer, claro, porque ella ya veía que él tenía ese talento y ese don de cantar. Y bueno, fue gracias a ese proceso que él descubrió su talento. Gracias a la fractura que tuvo haciendo un deporte solo para tratar de agradar a su padre, porque era lo que él consideraba lo mejor. Gracias a eso, él pudo darse cuenta que tenía un talento especial, tenía un don para cantar. Este es el primer propósito detrás de esa pérdida. Y faltan 2 más para que sigan viendo este video. Resulta que entonces empezó a cantar, se empezó a reconocer un montón, él realmente tenía una voz muy bonita y fue desarrollando, digamos, su carrera profesional. Pero entonces, ¿qué pasa? Que igual él seguía súper mal con su padre, tenía una relación horrible. De hecho, como les digo, él decía que su papá era como un monstruo, porque es que imagínense en alguien que maltrataba, que lo menospreciaba, le decía que no soñara, que uno no vivía de los sueños, que los sueños no pagaban los gastos. Entonces era una situación muy difícil. Pero resulta que ya muy adulto y bueno, en su época también una parte de rebeldía, se da cuenta, antes de adelantarme, resulta que una vez va a visitar al papá y el papá, por obra y gracia del Espíritu Santo, se convirtió, por decir así. Él no estaba en nada de este tema espiritual y decidió ir a un grupo cristiano y empezó su proceso de transformación, de sanación, de darse cuenta de todos los errores que estaba cometiendo como padre, y él quería sanar eso. Cuando su hijo llegó a casa, él le dijo que Dios había escuchado su plegaria, porque él le había pedido a Dios que su hijo volviera porque él quería resarcir sus errores, debido a que él le habían detectado cáncer terminal. Él ya se iba a morir en muy poco tiempo y por eso empezó todo su proceso de conversión y de, bueno, querer reparar todo ese daño que le había hecho a su hijo e irse en paz. Su hijo no sabía nada de esto, pero llegó allá, por medio de un papel se dio cuenta que estaba diagnosticado con cáncer y que le quedaba muy poco tiempo. Eso le dio un revoltijo en su mente, me imagino pues que fue increíble. Y recordó cuando él de pequeño iba al grupo de oración, como te decía, también cristiano. Él recordó una parte en la que había escrito que le pedía a Jesús perdonar. Le decía, Jesús, hoy elijo perdonar. Y luego estaba un rengloncito para poner el nombre del papá, o pues de la persona que no quisiera perdonar. Él lo había dejado en blanco porque no se sentía en la capacidad de perdonar a alguien tan malo. Pero retomó ese cuaderno de hace muchísimos años, ya ahora el adulto, y cuando se dio cuenta que su papá le quedaba poco tiempo, que tenía cáncer, dijo, bueno, quiero perdonarlo, no quiero que quedemos así, no quiero que él se muera y que esta relación esté tan mal. Y escribió, Jesús, hoy elijo perdonar a mi papá. Cuando escribió esto, y se los digo porque en el libro que ya está disponible, en este libro donde hablamos sobre el proceso de duelo y todo lo que hay que saber sobre el tema, hay un punto muy importante que toco y es el poder de la palabra. El poder de la palabra es impresionante y más en un proceso de duelo o cualquier situación que estés atravesando. Cómo te expresas ante la situación, positivo o negativo. El solo hecho de él haber dicho, hoy elijo perdonar a mi papá, fue lo que le dio la capacidad de perdonarlo realmente. Solamente eso. Entonces resulta que empezó un proceso súper lindo de perdón, de sanación. Empezaron a restaurar su relación de padre e hijo de una manera increíble, a tal punto que él ya luego empezó a escribirle a Dios y decirle, bueno, ese padre monstruoso ahora es el mejor papá del mundo, de esa persona que tanto soñé y está a punto de morir. Eso es justo. O sea, porque ya por fin había tenido como lo que tanto soñaba, pero le quedaba poco tiempo, el papá se iba a morir. Ya estaba sintiéndose mal porque no tenía más tiempo con él. Yo creo que aquí como primera moraleja es no dejar que pase el tiempo o que sea demasiado tarde para recomponer lo que tengamos que hacer.
En este caso fue tarde, pero digamos que ni tan tarde, porque a fin de cuentas lo pudieron hacer antes de que muriera. Entonces es como una buena moraleja para tener en cuenta. Y lo otro, antes de morir eran padre e hijo súper bien, o sea, tenían una relación maravillosa. Y aquí voy con el segundo punto, y es que esa enfermedad que el papá, bueno, el cáncer que el papá le dio y que su hijo se enteró, fue la que le permitió realmente restaurar su relación de padre e hijo. Ese es el propósito detrás de esa situación. Gracias a eso ellos tuvieron una relación maravillosa hasta su muerte. De hecho, su padre, creo que pensionado, decidió dejarle como herencia a él pues lo que tenía, para que el mes a mes le llegara una cuota de su dinero y él pudiera seguir su proyecto como artista. Él le dijo: hijo, yo quiero que tú sigas viviendo tus sueños, porque ahora sí estaba, ya había pasado de lado el tema de que soñar no pagaba los gastos. Bueno, ya estaba empezando a creer en su hijo porque veía que tenía un talento demasiado lindo cantando, y le dejó como herencia eso, un cheque mensual para que él pudiera seguir trabajando y cumpliendo ese sueño de ser un artista reconocido con lo que estaba haciendo. Ya ahorita les cuento algo muy curioso de esto. Y entonces resulta que el papá muere. Bueno, tiene el proceso de la ceremonia normal, y al tiempo él empieza con su proceso pues de bien doloroso, su duelo, porque como les digo, queramos o no, vamos a pasar por ese proceso de duelo. Empezó a descubrir que él tenía un montón de apuntes en sus libretas de una palabra que se repetía siempre, y era imaginar. Imaginar, 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 imaginar. Si tan solo pudiera imaginar, si tan solo pudiera imaginar, puedo imaginar, puedo imaginar, imaginar. Bueno, cuando empezó a ver todo este montón de apuntes, sintió una inspiración y dijo: esta es la canción que debo hacer. La canción se titula Si tan solo pudiera imaginar, aunque está en versión inglés y es I Can Only Imagine. Esta canción la escribió, pues la compuso él en 10 minutos. Pero como le decía a una persona que lo entrevistó, no te tomó 10 minutos, te tomó toda una vida, porque esta canción que él compuso la hizo basada en toda la historia que él vivió con su padre. Fue lo que lo inspiró realmente a escribir una canción que, para terminar con este tercer punto, se volvió bestseller. Fue la canción más escuchada de la época, canción cristiana. Esta canción realmente conmovió a las masas, y quiero decirles ahora sí lo que tenía por contarles, y es que el día en que recibió su último cheque del padre que le había dejado como herencia, la que ya se había acabado todo, ese día la canción se convirtió en la número 1 en Estados Unidos, en música cristiana. Fue la canción cristiana número 1 en Estados Unidos. Miren qué bonito, y es cuando yo digo que todo es perfecto, pero a veces no nos damos cuenta de los propósitos que hay detrás. Esta tercera pérdida, que podría decir que fue la pérdida de su padre cuando murió, hizo que él escribiera una canción que inspiró al mundo entero. De hecho, sigue siendo el sencillo más vendido y más escuchado en la historia. Ha llegado varias veces al número 1 de las 21 canciones más exitosas. El disco es triple platino, y además, en el año 2017, Bart tuvo la oportunidad de compartir su historia al vicepresidente, presidente, algunas personas del Congreso y líderes mundiales. Realmente él impactó muchísimo y fue una canción que ayuda a muchísimas personas. Aquí es cuando les digo que todo en la vida tiene un propósito. Solamente debes descubrir cuál es. Así que te invito a que no te afanes, porque no necesariamente nos damos cuenta de esos propósitos de la noche a la mañana, al otro día, al siguiente año. No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar descubrir eso, pero ten por seguro que todas las dificultades tienen una bendición oculta. Simplemente debemos darnos la oportunidad de reconocer que todo eso malo que aparentemente es malo, como les digo, tiene algo bueno detrás que de pronto en el momento no estamos viendo. Ya para ir terminando, no olvides dejarme tu comentario de esa situación que estás atravesando. Me encantaría que cuando descubras ese propósito puedas volver acá y me digas: me pasó esto y descubrí este propósito.
O quizás en este momento, haciendo una retrospectiva a tu vida pasada, tú digas, ve, en cierta época yo perdí tal cosa o tuve esta circunstancia particular y luego se pudo hacer esto o logré hacer esto o descubrí esto. Que tú digas acá conscientemente esas pérdidas que has tenido, qué propósitos han traído detrás. Me encantaría leerlos, así que por aquí los espero con su comentario. Ya para ir terminando, no olvides haberte suscrito, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este que voy a estar compartiendo contigo los próximos días. Si conoces a alguien que pueda servirle y ser de inspiración y ayuda para su proceso de duelo o cualquier circunstancia que esté atravesando en su vida, ver este video, pues te invito a que lo compartas para que lo escuche. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Feliz y bendecido día. Chao.